continuación vamos a asistir a un panel que ha sido titulado Empresarios y Seguridad Jurídica. Este espacio será moderado por el doctor Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, y como panelistas tendremos la participación de la doctora Ana Fernanda Mayhuasca, presidente del Consejo Privado de Competitividad. También nos acompañará el doctor Gabriel Vallejo, representante a la Cámara, y el doctor Mauricio Toro, representante a la Cámara. Le damos por favor una calurosa bienvenida a nuestros invitados. Señoras, señores, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días y bienvenidos. De nuevo, un saludo para todos. Este panel, en verdad, es verdaderamente apasionante. Es apasionante porque vincula el tema de competitividad a la sociedad. Es decir, para nosotros es muy importante entender que estos asuntos de la productividad, estos asuntos de la competitividad, son asuntos de la sociedad en su conjunto y no exclusivamente de unos sectores de la sociedad que hacen en el intercambio regulatorio simplemente unas acciones en vías bidireccionales. Es decir, este no es un asunto de las cooperativas con el Estado o de los empresarios con el Estado o de las fundaciones con el Estado, o de los sindicatos con el Estado. El asunto de la productividad tenemos que entenderlo como un asunto nacional, donde todos estemos verdaderamente en el mismo barco. Por eso, este modelo que se mencionaba aquí, donde las relaciones empresarios-colaboradores son relaciones de antagonismo, simplemente para fijar, por ejemplo, salarios mínimos o cosas de esta naturaleza, o condiciones del trabajo, generan un factor adicional de tensión en las empresas. Modelos muy exitosos de empresas en donde la colaboración para la productividad es responsabilidad de los colaboradores, de quienes aportan el capital humano, y también de los directores y de los accionistas, pues son modelos fundamentales. Por eso es tan agradable tener en el día de hoy en este panel a unos colombianos maravillosos. En primer lugar, Ana Fernanda Mayhuasca. Ana Fernanda Mayhuasca, a pesar de su juventud, pues tiene una historia de vida espectacular, profesional. Acaba de terminar su misión como directora del Banco de la República y ahora es presidente del Consejo Privado de Competitividad, donde reemplazó a la doctora Rosario Córdoba, que hizo un magnífico periplo al frente del Consejo. Por otro lado, hemos querido conversar con dos personas a quienes hemos invitado con un carácter verdaderamente, si me excusan la expresión, selectivo, y que hacen parte de esta familia cameral. En realidad, Gabriel Vallejo, que es representante a la Cámara por Centro Democrático, es un líder que dio el paso del sector privado a la política. Y ese es un camino, ese es un ejemplo de lo que viene en la encuesta que estamos entregando de los empresarios. El 94% de los empresarios está diciendo que es parte de su preocupación la democracia y la libertad de empresa, y que quieren involucrarse en los procesos de la democracia y de la libertad de empresa el próximo año, por ejemplo, en temas de veeduría, en temas de conocer de manera eficiente lo que ocurre con los candidatos, con los programas del próximo año. Gabriel hizo ese tránsito de incluso de la Cámara de Comercio de Pereira
a la política. Y ha sido allí una adalid del sector empresarial de entenderlo dentro de la respetabilidad y autonomía que le compete a un legislador colombiano. Y está con nosotros Mauricio Toro, está remoto. Mauricio es un líder joven con quien tuvimos ocasión de compartir y conocerlo cuando fue gerente de Impulsa en las primeras de cambio de la creación de Impulsa. Y fue muy importante, Mauricio, porque ha tenido, como ustedes conocen, iniciativas parlamentarias absolutamente, si me excusan la expresión, revolucionarias, pero siempre he entendido la problemática de la pequeña empresa y siempre he entendido el papel de las cámaras de comercio. Mauricio pertenece al partido Alianza Verde y esto nos enriquece esta conversación. Ahora, ¿de qué se trata? De conversar sobre la proliferación normativa en Colombia. En realidad hay un espíritu colombiano donde a cada problema se le pone una norma. Imagínense que en 10 años se han expedido en Colombia, aquí tengo el dato, se han expedido en 20 años 45.252 normas, según lo dice un COMPES que se hizo sobre esta materia. Y se expiden 6 tipos de normativas por día, 2.000 normas al año. Nos decía el presidente de Invamer lo difícil que es para él, en su empresa, pues poder cumplir con estas normativas. Entonces hay un doble alcance en el tema de las normas. Por un lado, es la proliferación, pero lo que es más grave es que se ridiculiza la norma porque no se cumple. Sobre eso queremos conversar y quiero decirles que este panel nació de una inquietud que le oían a Fernanda Mayhuasca dentro de sus preocupaciones como nueva presidenta del Consejo Gremial Nacional, donde ella decía, es que el asunto de la productividad tenemos que abrirlo a toda la institucionalidad. No puede ser exclusivamente nuestra interlocución con los gobiernos sobre la premisa de que los gobiernos son los que hacen la interlocución con el resto de la institucionalidad del Estado. Es necesario abrir una conversación con los legisladores, con los intérpretes, los jueces, los magistrados. Quisimos tener con nosotros, pero todo este tema de las elecciones, de reemplazos de algunos magistrados, etcétera, dificultó su presencia en el Congreso, pero ahí hay un mensaje también para ellos y bueno, lo estamos haciendo desde esta rama, que es la rama legislativa del poder público. Tendremos conversaciones, como ha venido ocurriendo también, con el gobierno como rama ejecutiva. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Pues que, sin duda, los países que tienen estabilidad jurídica tienen una ventaja, es que crecen más. Los países que brindan garantías de seguridad jurídica, de unas reglas de juego cumplibles, pues entran a competir por los recursos del mundo mucho mejor. Hemos tenido un flujo de inversión extranjera directa importante, pero no la que debiéramos tener, como se ha dicho aquí, más de 13.000 millones de dólares, pero quizás debería ser mucho mayor por todas nuestras condiciones. Hemos logrado mantener un grado de inversión con 2 calificadoras, 2 más dicen que estamos en una condición estable, pero lo que genera todo esto es la inmensa inquietud de dónde está esa estabilidad jurídica óptima para que aquí lleguen las grandes inversiones y para que nosotros, también los colombianos, nos animemos a invertir mucho más. Diciendo esto, lo más importante es escuchar a nuestros invitados. Yo quisiera preguntar primero, es una pregunta común a los panelistas,
que bajo el entendimiento de que la reactivación económica es importante y con ese paraguas se han venido proponiendo en el Congreso cantidad de proyectos, algunos de ellos que se chocan entre sí, porque por un lado se presentan temas de subsidios o de beneficios para algunos sectores de la población, pero por otro lado tenemos una condición compleja desde el punto de vista fiscal. En consecuencia, esa subsidiariedad se vuelve muy compleja o se hace un desgaste inusitado de esas discusiones. En el Consejo Gremial Nacional hicimos un inventario y hemos encontrado que hay 117 proyectos de ley que afectan al sector empresarial. Entonces, una primera pregunta es, ¿a qué consideran ustedes que se debe este fenómeno y cómo frenarlo para proteger la seguridad jurídica y propiciar la estabilidad de las reglas de juego? Ana Fernanda. Bueno, Julián, pues mis gracias por esta invitación. Un placer además compartir este panel con no solamente a dos personas que respeto mucho, pero además en particular, como lo decías hace un segundo, con personas que pertenecen y trabajan en una rama del poder que no es típicamente con la que estamos conversando. Y es una lástima que en efecto no hayamos podido contar con la otra rama del poder que en el ámbito de la seguridad jurídica es increíblemente relevante, porque, y ya pasando a materia, creo que una de las cosas en las que tenemos que pensar cuando hablamos de seguridad jurídica no es solamente en los marcos regulatorios, sino en lo que se interpreta de ellos. En un sinnúmero de ejemplos nos encontramos con que es factible que la norma diga alguna cosa, en particular las leyes, porque son sujetas a una gran cascada de interpretaciones, desde la regulación secundaria hasta las instrucciones, hasta la interpretación que pueden hacer muchas autoridades de ellas, y no hablamos lo suficiente y no conversamos en un ambiente en el que además entendamos que no estamos partiendo estrictamente de la crítica, sino de la necesidad de construcción. Y creo que uno de los males que nos aquejan en Colombia es que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a resolver los problemas no con el instrumento que el mejor los resuelve, sino con el que tenemos a mano. Si tenemos a mano un decreto, pues entonces escribimos decretos a pesar de que quizás un decreto no es lo que va a solucionar el problema. Las personas no se portan bien por decreto. A mí me encantaría, pero así no funciona el espíritu humano. Necesitamos entonces, en mi opinión, a veces hacer una racionalización de que en muchas ocasiones no es el instrumento que yo tengo a mano la mejor solución para un problema. Y eso nos lleva, me parece a mí, a una proliferación de normas que no necesariamente resuelven los problemas, pero que evidentemente sí nos hacen no solamente vernos muy ocupados, sino estar muy ocupados. La carga laboral de las ramas tanto legislativa como ejecutiva y la judicial con seguridad es altísima en Colombia. Si ustedes miran esos indicadores de cuántas horas trabajamos en Colombia, no sufrimos de trabajar poco. Sufrimos de trabajar quizás ineficientemente o ineficazmente en este caso. Y ahorita que revisaba un poco las notas que prepararon con todo el equipo del Consejo Privado para este foro, hablábamos y también en las preguntas sobre la alta carga normativa. Yo creo que el problema no es la alta carga normativa o regulatoria, el problema es la calidad de dicha carga. Porque acabamos teniendo normas que no resuelven los problemas, acabamos teniendo normas que no necesariamente consultan en realidad el bienestar del consumidor, y lo digo en primera persona. Yo, si algo he sido durante toda mi vida, es regulador. Y la gran cantidad de cosas que escribí pensando en un consumidor imaginario, al que además no se le iban a poder tutelar esas cosas maravillosas que yo estaba dejando en la norma, donde hubiera sido quizás mucho más eficaz y eficiente poner ciertas cosas concretas, claves que sí fueran supervisables, pues
No soy tan joven como el doctor Julián dice, entonces si quieren les cuento los años en los que hice eso y los presenté orgullosa dentro de mis rendiciones de cuentas. Entonces, solamente para cerrar, creo que además de una gran cantidad de mejores prácticas como el análisis de impacto normativo, la racionalización de las normas, la revisión, que en eso se ha avanzado muchísimo, tratando de hacer esos inventarios que mencionabas hace un rato, tenemos que adquirir una cierta conciencia de que no siempre el lápiz que tengo a mano es lo que se necesita para resolver el problema y que la gran cantidad de recursos importantes y escasos que en este país dedicamos a no resolver los problemas, pero sí a utilizar esos instrumentos que tenemos a mano, les resultan costosos al país y que bien vale la pena sencillamente autoevaluarnos y decir, esto no lo estamos haciendo bien como lo venimos haciendo. Y tenemos que cambiar la forma de hacerlo. Esa es una de las cosas en las que tenemos que innovar. Y yo creo que más allá de los títulos que ponemos sobre el análisis de impacto normativo, sobre las autoridades, una autoridad normativa que revise las nuevas normas que se expidan, lo que hace falta es una mejor conciencia de que no siempre el instrumento a mano es el que soluciona los problemas, y andar solucionando problemas sin entenderlos bien, pues lo que lleva es una proliferación de normas que cargan muchísimo la vida del sector productivo y de las personas y que no necesariamente redundan en su bienestar, que es para lo que fuimos creados. Todas estas entidades imaginarias a las que pertenecemos, porque los poderes, la autoridad del Estado, los tanques de pensamiento, no somos más que el fruto de la imaginación de la sociedad, y si nos imaginó, tendría que haber sido para redundar en un mayor bienestar de ella. Gracias. Gabriel Vallejo. Julián, primero, mil gracias por esta invitación al Congreso. Un saludo especial para ti, para todas las cámaras de comercio. Te decía ahora que me siento como en mi casa. Yo nací profesionalmente en una cámara de comercio en Pereira. Ya hace unos años fui secretario general, luego fui presidente de la junta directiva y le tengo una gratitud enorme. Te decía ahorita que el poquito conocimiento quizás profesional que tengo, lo adquirí ahí, en esa realidad del día a día del empresario, del pequeño, del micro, del emprendedor, del mediano, del grande. Y por eso agradezco infinitamente este espacio que, entre otras cosas, es de los temas que más me apasiona. Y empiezo por decir lo siguiente. Yo soy abogado de profesión y tengo que confesar algo. Jamás había dimensionado, a pesar de mi formación jurídica, la importancia de la rama legislativa, del Congreso de la República en la sociedad. Y cuando estaba preparando el panel, inmediatamente se me devolvió la memoria a uno de los libros y de las obras maestras más importantes de la humanidad, que es El espíritu de las leyes, del barón de Montesquieu. Un libro escrito en el siglo XVIII, que además inspiró gran parte de las constituciones de origen liberal que fundamentan nuestro Estado de Derecho. Y ahorita vamos a hablar un poco de ello, porque ahí estamos teniendo una crisis, sin duda alguna, que Montesquieu lo describe en su libro. Voy a leer 2 párrafos muy cortos para que logremos entender como ciudadanos qué es lo que está ocurriendo. Cuando uno ya está en el Congreso, yo soy primíparo, jamás había hecho política en mi vida, no había aspirado a un consejo de administración de un edificio. Creo que mi único ejercicio político, entre comillas, fue aspirar a la junta directiva de la Cámara de Comercio por allá en el 2007. Y se encuentra con una realidad, sin duda alguna, preocupante, y lo decía ahorita Ana Fernanda, y es esa desconexión que estamos teniendo quienes estamos dirigiendo las políticas públicas, quienes estamos creando la ley. Hay una desconexión de la realidad del ciudadano, de la realidad del empresario, de la realidad del ciudadano, y no se lo estamos resolviendo. Y aquí arranca una primera falsa premisa, que en mi opinión nos viene haciendo mucho daño. Y esa premisa falsa es creer que la ley cambia comportamientos culturales. Esa es una premisa equivocada, en donde creemos que por el solo hecho, lo decía ahorita Ana Fernanda, de expedir la ley, de promulgar la ley, de sancionarla,
al otro día está cambiando. Ese es un gran error y eso nos está llevando a una de las grandes enfermedades del siglo XXI que amenaza a nuestras democracias liberales, que es el populismo. Populismo de todos los espectros ideológicos, izquierdas, derechas, centros. Esa es la enfermedad que hoy estamos padeciendo en el mundo entero. Colombia no es ajeno. 1.180 proyectos de ley, dice FENALCO, entre el 2020 y 2021, 8 proyectos de ley radicados. En una democracia eso no es serio. 117, decías tú ahora, que impactan a la actividad gremial y a la actividad económica. Y pareciera que estuviéramos haciendo una carrera de cuál es el congresista que más proyectos de ley presenta y cuál es el congresista que desde sus redes sociales puede decirle a su nicho: oiga, es que yo radico este proyecto de ley sin importar absolutamente nada, las consecuencias. Y eso empieza a generar uno de los mayores males, insisto, amenazas que tiene nuestra nación, y es el tema de la seguridad jurídica. Recuerdo que nosotros hace 1 año y medio, 2 años, radicamos un proyecto de acto legislativo para elevar a un principio constitucional, casi que a un derecho fundamental, el principio de la seguridad jurídica. Porque en un país donde nos cambian las reglas de juego cada cierto tiempo, pues esa es la mayor amenaza para la generación de empleo, para la generación de riqueza, para nuestro modelo económico, que entre otras cosas no nació ayer. Nuestro modelo económico, bien imperfecto, claro, con debilidades, pues viene construyéndose durante 200 años. Y es el modelo económico que además ha funcionado en el mundo entero, porque es que lo único que hace es producir pobreza, producir miseria. Nuestro modelo económico fundamentado en la propiedad privada, en la defensa de la propiedad privada, en la defensa de la libertad económica y la libertad de empresa, es la columna vertebral. Y este populismo nos lo está amenazando. Y ahí, obviamente, es una enfermedad, en un momento casi que de histeria colectiva que vivimos en este momento, y en el Congreso no somos ajenos a ello, en esta lucha y en esta pugnacidad para mirar quién sobresale más sin importar las consecuencias. Pues estamos viendo esta realidad, qué difícil. Sowell, yo digo que si nosotros los legisladores nos hiciéramos las 3 preguntas que hace Sowell, que además creo que es uno de los grandes pensadores del mundo moderno, cada vez que hacemos una ley, y es ¿comparada con qué? O sea, estamos sacando una política o una medida, ¿y con qué la estamos comparando? ¿Frente a qué la estamos comparando? ¿Cuánto cuesta? ¿Y quién la paga, no? Que normalmente la terminamos pagando los ciudadanos. ¿Cuánto cuesta? Y tercero, ¿qué evidencia científica o empírica hay? Donde nosotros aplicáramos ese método, que casi se vuelve un método científico, a la construcción de la ley y a la construcción de la normatividad en general, a bien diferente que fuera nuestra realidad. La segunda reflexión que quería decir es: nuestro Congreso, al cual además aprecio, valoro, me siento orgulloso de ser congresista de este país, es una dignidad que el pueblo colombiano nos permite a muy pocos ciudadanos estar ahí, pero sin duda alguna estamos demostrando una incapacidad de adelantar unas reformas de primera generación que se requieren para poder resolver estos temas, estas necesidades, en donde este populismo legislativo pues, nos lleva a lo que los ciudadanos están padeciendo. Y esa incapacidad por evitar, llamémoslo así, por no ser capaces de lo que Álvaro Gómez llamaba ponernos de acuerdo en lo fundamental. Es ahí donde radica el problema. Pongámonos de acuerdo en una reforma laboral de flexibilidad, seguramente vamos a hablar más adelante de ello. Pongámonos de acuerdo en una reforma a la justicia, pongámonos de acuerdo en una reforma política, pero no somos capaces, literalmente. Y tercero, yo sí creo que quienes hoy construimos la ley, quienes hoy construyen la normatividad en Colombia, la construyen desde un escritorio, absolutamente alejados de la realidad del empresario. Y eso pues, nos ha conllevado a que este país tenga, es mi opinión personal, el principal problema económico de este país se llama informalidad.
principal problema. De ahí se deriva mucho, el problema pensional, el problema, muchas cosas, en donde no hemos sido capaces de, como digo yo, romperle el pescuezo a la informalidad. No hemos sido capaces, ahí hay que reconocérselo al país. Las cámaras de comercio han hecho un esfuerzo enorme. Claro, hemos hecho avances, la simplificación, el régimen simple de tributación, el piso mínimo de seguridad social que ahorita quisiera profundizar. En Europa hay un modelo que en mi opinión ojalá lo pudiéramos implementar en Colombia que se llama ciencia en el Parlamento, y es cómo nosotros desde el Congreso pudiéramos aplicarle ese método científico cuando construimos la ley. Y ese es un trabajo que requiere una enorme conversación entre la academia, entre el sector privado, entre el gobierno, por supuesto. Y aquí al final lo que estamos teniendo, yo lo denomino histeria colectiva y ya termino con esto. Les quiero leer 2 párrafos de Montesquieu que diagnostica un poco lo que estamos viviendo, porque entre otras cosas, aquí estamos teniendo un problema de confusión en los poderes públicos. Hoy la rama judicial legisla, así de sencillo. Hoy hay una super rama en donde hay activismo judicial y esa confusión nos está generando un enorme problema. Dice Montesquieu, termino con esto, Julián, que además es un libro bellísimo porque además explica todo el tema cultural. Dice Montesquieu, voy a leer 3 párrafos muy cortos. Dice: cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Y dice acá que es lo más importante. De nuevo, no hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Entonces, siglo XVII, ¿no? Si estuviese unido a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido cuando el mismo hombre o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, ejerza esos 3 poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares. ¿Por qué leo esto? Porque hoy nuestro Estado de Derecho, el Estado donde se fundamenta la vida, la libertad y la propiedad de los colombianos, tiene una crisis profunda, porque hay una mezcla de su rol en la sociedad. Gracias, Gabriel. Doctor Mauricio Toro, de nuevo bienvenido. Gigantesco. Estoy muy feliz de estar nuevamente acá. Un saludo muy especial a los panelistas, a todas las personas que están conectadas. Y bueno, también mi casa, Confecámaras, donde arrancamos varios ejercicios de apoyo y al fortalecimiento de lo que hoy son las agencias de desarrollo económico de las regiones, que terminan siendo las cámaras quienes asumen ese papel tan importante. Y bueno, mi primer emprendimiento arrancó en una cámara que me apoyó a salir adelante y a llegar a otros mercados, y luego pude trabajar con varios, así que para mí es un honor estar en esta casa que siempre nos recibe tan especialmente. Quiero decir algo frente a esa cantidad de proyectos de ley, es que cuando yo llego al Congreso de la República, viene uno con unas intenciones gigantes de poder modificar algunas normas que nos generan barreras a los emprendedores, de poder presentar algunos proyectos que permitan de alguna manera eliminar barreras que existen en el desarrollo y en el crecimiento económico, pero empiezan a encontrarse que la mitad del tiempo es tapando leyes que terminan haciendo lo contrario de lo que uno quiere hacer. Y gran parte del ejercicio que hacemos en el Congreso de la República, muchos, es tratar de tapar esos proyectos de ley que no tienen en muchos casos un fundamento técnico, un fundamento académico, y que no están basados en la evidencia económica en muchos de esos momentos para poder salir adelante. Así que ese también es un problema. Por eso lo que decía ahora mi compañero Gabriel Jaime lo comparto, y es que en algunas mediciones que se hacen preguntan cuántos proyectos de ley presentó, y creo que ese es un indicador supremamente errado para determinar la calidad del trabajo de un congresista de la República, porque esto no se basa en quién presente más proyectos de ley, en muchos casos más bien cuántos detuvo de esos que afectan en general la estabilidad económica y jurídica de las empresas que hoy son las que generan empleo, que hoy son las que generan los tributos para que el Estado pueda generar inversiones en beneficio de la de los ciudadanos, y que al final son las que generan las oportunidades de crecimiento. Entonces eso es parte como de ese debate que en especial hay que dar con algunos medios de comunicación, y no es tanto celebrar cuántos proyectos, sino cuáles de esos son técnicos y responden
a un buen análisis técnico y científico. En segundo lugar, creo que el Congreso tiene que lograr una mejor articulación con el sector privado, y el sector privado tiene esa necesidad, esa urgencia y esa responsabilidad. Los gremios, las empresas tienen que acercarse cada vez más a este ejercicio legislativo, participar en los espacios que se abren de allí, conversaciones para poder alimentar esos proyectos de ley y generar información. En el Congreso cada uno de nosotros tiene un grupo de asesores que de aquellos que hacemos el trabajo juiciosamente, pues los ponemos a investigar y a estudiar frente a lo que vamos a sacar o a lo que vamos a defender o lo que vamos, digamos, a contradecir. Pero creo que se requiere esa participación activa gremial y del sector privado para alimentar con información. Todos estos tanques de pensamiento tienen que acercarse mucho más al Congreso de la República. La academia, por ejemplo, que tiene información, datos para sustentar y soportar cada una de esas decisiones, tiene que acercarse más y el Congreso a abrirse. De hecho, hay una oficina que se propuso hace un tiempo en el Congreso de la República, que es una oficina de apoyos y técnicos normativos para estudios económicos, que creo que debería darle un soporte a cada uno de los equipos para garantizar efectivamente que una norma que se aprueba allí no descuadre, digamos, las finanzas, pero sobre todo no ahuyente la inversión y cambie las normas de una manera agresiva que permita terminar haciendo un efecto contrario a lo que se pretende. 117 proyectos que surgen precisamente en este año, en esta legislatura de la crisis derivada del COVID, y que en muchos casos tienen buenas intenciones, pero que no tienen el análisis riguroso para poder determinar si esa intención inicial termina generando un efecto positivo o al contrario negativo, a pesar del origen de buena intención. Entonces creo que allí esa triada entre la academia, el Estado propio representado en este caso aquí por el Congreso de la República y el sector privado se hace cada vez más necesario. Y a veces uno habla con las empresas y dicen, no, pero yo qué me voy a ir al Congreso, es que eso allá es difícil y hay muchos intereses, y creo que esa visión hay que cambiarla para que como país podamos trabajar conjuntamente con información y data que nos permita avanzar. Y cierro con un elemento, y es que también tenemos que hacer un ejercicio importante, y es lograr que las leyes que salgan sean leyes marco, porque muchos de esos proyectos de ley terminan metiéndose en minucias que hacen esas leyes completamente estáticas y que no representan el cambio y la evolución que la tecnología, que la innovación está dando en los mercados. Entonces, cuando se hacen tan minuciosas, una ley que dura 2 años en el Congreso termina quedando desactualizada tan pronto la va a promulgar el presidente de la República y la firma, porque durante esos 2 años el ecosistema cambió, las realidades cambiaron. El COVID nos trajo unos cambios completamente grandísimos de lo que hoy no estábamos preparados. Entonces yo creo que hay que entender que el mundo cada vez va cambiando a una velocidad que ni las leyes ni las normas alcanzan, pero que el Ejecutivo sí puede reglamentar por medio de un decreto que es más flexible, más rápido y que puede ser más eficiente. Por eso entonces siempre la pelea que doy desde el Congreso de la República, en la que además Gabriel Jaime me ha acompañado, es a que esas leyes no vengan escritas tan rígidas y tan minuciosas con tanto detalle que terminen haciendo un daño mayor en unos años, a pesar de que ahora esté resolviendo un problema. Por eso tienen que ser marco, de tal manera que determine unos mínimos, que determine un norte hacia donde tiene que ir la regulación, pero que sea el gobierno el que pueda reglamentar ampliamente, el Ejecutivo, porque el Ejecutivo reglamenta por medio de un decreto que en una semana se puede cambiar si así los gremios, la industria y el ejercicio económico lo solicita. De lo contrario, pues cometemos el error entonces que nos quedamos encasillados en algún lugar. Creo que hay varios retos allí. El Congreso es un lugar al que hay que redignificarlo, y precisamente de ese papel tienen que entrar a trabajar tanto academia como sector privado, y creo que eso sería, digamos, parte de la conclusión, sumándome a las 2 intervenciones anteriores del ejercicio tan grande que tenemos que hacer como Estado y como país, de lograr los consensos necesarios para las reformas profundas que tiene que hacerse, que más adelante vamos a hablar, pero que creo que se requieren pensando siempre en normas flexibles, innovadoras y de cara a esos cambios futuros que, aunque no podemos leer, sí podemos predecir en muchos casos. Gracias, doctor Mauricio. El otro aspecto, entonces, después de esta puesta en escena, es, bueno, y ese factor fundamental, digamos, en el cual podríamos mejorar, y ahí pediría un poco de síntesis, ¿cuáles serían como esos factores nucleares o factores determinantes que ayuden a cerrar esas brechas con otros países donde las constituciones, las leyes, los decretos son mucho más escuetos, mucho más simples y en consecuencia ejecutables?
¿qué deberíamos hacer para que eso fuera efectivo y nos ayude realmente a que no se impacte la actividad privada, que no se impacte la inversión y el propio mundo de los negocios? Porque cuando esto se vuelve un obstáculo, sin duda es pernicioso para el empleo y para otro tipo de bienes de la sociedad. Ana Fernanda. Pues para ser concreta, y no porque me parezca que ello sea exhaustivo ni suficiente, yo haría una apuesta gigantesca al análisis de impacto normativo, que es una forma de decir un poco lo mismo que han dicho ustedes, es decir, cuando se va a producir una norma tiene que existir y debería existir un compendio de criterios que fundamenten ese análisis de impacto normativo. ¿Qué voy a mirar? ¿Cuál es la evidencia y qué quiere decir evidencia suficiente? Porque, les digo, un paper, como se denomina técnicamente a muchos de los trabajos académicos, consigue casi que para todo en la vida. Entonces, ¿cuáles son esos estándares de análisis de impacto normativo? Unos criterios que guiaran el actuar de todos los estamentos que se involucran en la producción normativa, es decir, desde el Poder Legislativo hasta la rama ejecutiva, que como bien mencionaba el representante, en muchísimos casos es quien tiene que llegar a regular y luego instruir esos marcos de esas leyes. Y creo que a mí me parece que sí, probablemente tener una autoridad de coordinación y supervisión regulatoria podría encaminarnos en ese camino. Lo que pasa es que a mí siempre me da miedo cuando pienso en más normas y más instituciones, porque digo, es que lo primero que tenemos es que querer, en realidad. Y un paso adelante en querer sería que revisemos el acervo de las cosas que tenemos, que revisemos los reglamentos técnicos que ya hemos producido, que revisemos si esos estándares mínimos que hemos generado realmente protegen a ese consumidor. Si quien vela por esos estándares mínimos tiene la capacidad de velar por ellos, o puse tantos que no estoy velando por ninguno y en consecuencia los que eran más importantes los dejé desprotegidos. Entonces, a mí me parece que, digamos, estructural ese análisis de impacto normativo, esos criterios para toda la producción normativa en toda su cadena, y hacer una revisión de todo el acervo que tenemos hacia atrás y limpiar, entre otras cosas, y con esto termino, porque prometí ser breve y no lo fui. Yo creería que una cosa muy importante que a veces no se entiende muy bien cuando uno no está en estas camisetas públicas es que para los funcionarios que hemos trabajado y quienes hoy en día trabajan en el Estado, decir que algo ya es obsoleto o que algo quedó mal o que algo sencillamente cambió en la mitad del camino equivale al reconocimiento de un error que en este país se castiga con inclemencia absoluta. Y no hay manera de que así podamos honestamente mejorar la producción normativa, porque si cada vez que vamos a decir esto cambió o esto nos quedó mal o ya aprendí del impacto y esto tendríamos que haberlo hecho distinto, voy a estar sujeto a algún tipo de juicio, pues ponen una carga imposible en esa mejora. La muestra es la normatividad laboral totalmente obsoleta, pero ¿quién le mete muela? Doctor Gabriel. Julián, comparto completamente lo que decía Ana Fernanda, yo agregaría algo muy concreto. Esto parte de un principio también de la visión de Estado que tengamos, y es, aquí hay que entender algo, a mayor Estado, menos libertad, eso es clarísimo, menos libertad económica. Colombia ha empezado a padecer esa enfermedad de estatismo, que es muy grave, es muy grave. Yo creo que aquí hay que ponernos serios, Julián. Aquí hay que mandar un mensaje claro de reducción significativa del Estado. Entre más Estado, más complejidad, más dificultad en el tema normativo, mayor corrupción, que tanto nos quejamos. Yo dividiría esto como en tres grandes medidas. Una que decía Ana Fernanda, que desde el ICP, que es el Instituto de Ciencia Política, lo han planteado, que me parece además una barraquera. Hombre, nosotros deberíamos evaluar el impacto y que haya un responsable político. Venga, señor Gabriel Vallejo, ¿usted qué le ocurrió esta ley? La vamos a medir, vamos a mirar cuánto le costó a los colombianos, el impacto que ha tenido.
y hay que decírselo a la opinión pública. Midamos el impacto en el tiempo, pero aquí nos tomamos la foto y se nos olvida. Ahí tiene que haber una responsabilidad política, es una medida inmediata. Hay que avanzar hacia una regulación inteligente. Nosotros adolecemos en Colombia de regulación inteligente y la regulación inteligente amerita menos trámites, más simplificación, porque es que el modelo está, es decir, entre mayor libertad de empresa, entre menos trabas se pongan, entre menos sobreregulación, entre menos hipervigilancia, las cosas funcionan mejor. Y lo tercero, Julián, yo sí creo que digamos que el planteamiento es un tema de un modelo cultural, de un modelo educativo. Nuestra cultura, que obviamente tiene muchas aristas, aquí hay que empezar un proceso, hay que hacerlo rápidamente, porque no hemos empezado y eso puede tardar hasta 1 o 2 generaciones. Y es cómo educamos mejor a nuestros abogados, a nuestros técnicos, a nuestros profesionales. Vuelvo y repito, y cierro con esto. La gran mayoría, esto es dramático, además es quizás frustrante y decepcionante. La gran mayoría de quienes dictan normas, desde la Constitución hasta la circular más mínima, jamás en su vida han creado un empleo, jamás en su vida han pagado una nómina. Y eso hace que sencillamente pues, haya una desconexión. Gracias. Doctor Mauricio. Bueno, yo creo que hay 2 elementos importantes para que nosotros logremos cerrar las brechas y las barreras que nos alejan hoy de los países más desarrollados, dentro de todo lo que hay que hacer, porque son varias reformas estructurales, pero hay 2 importantes y es una reforma tributaria que no se ha podido hacer de manera estructural en Colombia, que responda a las necesidades, en primer lugar, de la simplificación del sistema. El sistema tributario colombiano es complejo, es decir, un emprendedor, un empresario tiene que gastarse en promedio, ojo a los datos del Doing Business de 2020, 97 horas aproximadamente para poder pagar impuestos en Colombia. Uno cuando va a crear un emprendimiento lo primero que tiene que hacer es sentarse con un contador para entender toda esta cantidad de dificultades. Si bien hemos avanzado con el impuesto simple, creo que Colombia requiere una reforma profunda, no solamente para simplificar el sistema, sino para también hacerlo más equitativo y más lógico y racional. Hoy estamos viendo que, a diferencia de los países OSDE, Colombia tiene el 70% de la carga tributaria en las empresas y el 30% en las personas naturales, cuando la cifra es completamente contraria en los países OSD, 70% de personas naturales, 30% en empresas. Entonces aquí pareciera que ser empresario se castiga, pareciera que generar empleo y tributos se castiga y al final pues no se reposa la información donde debería ser. En Colombia hemos tenido dificultades, el impuesto de renta se ha modificado en los últimos años casi 8 veces y hablemos de que en los últimos 20 años 12 reformas tributarias, si no son malas, que se han presentado, lo que genera nuevamente incertidumbre jurídica, incertidumbre económica y financiera, pero además unas reformas que no son profundas y que no responden a ese cambio. Y en segundo lugar, sin duda, para terminar, una reforma laboral. Hoy tenemos unos niveles de informalidad gigantescos y esa informalidad se vio reflejada en la dificultad que tuvo el Estado colombiano de poder en el marco de la pandemia encontrar quienes no tenían ingresos suficientes para poderles llegar, porque la informalidad nos restringía el acceso a data e información. No estamos usando además la data y la información para tomar decisiones como Estado colombiano y para poder ubicar dónde están las brechas y baches. Así que en esa reforma laboral tiene que pensarse claramente en cómo vamos a lograr nosotros flexibilizar los mecanismos que nos permitan aumentar la tasa de formalidad, aumentar la posibilidad de que las empresas puedan seguir creciendo y contratando personas con calidad, con formalidad y respetando claramente cada uno de los derechos a los que tiene cada trabajador. Pero esa reforma no se ha dado. Hoy estamos enfrente de lo que implica el trabajo digital, los colaboradores que trabajan alrededor de estas plataformas, y hay incertidumbre jurídica porque no hemos podido hacer una reforma laboral profunda. ¿Cómo se deben tratar? ¿Cuál es la responsabilidad del colaborador digital? ¿Cuál es la de la empresa que le permite generar ingresos a partir de esto? Es decir, una reforma laboral profunda para disminuir la informalidad, que terminaría afectando positivamente también el eliminar la informalidad empresarial, que también nos pega muy duro. Así que reforma profunda al sector laboral y, claro, tributaria. Son 2 elementos que nos cerrarían brechas y nos acercarían un poco más a los países desarrollados, por hablar de los más urgentes, porque hay otras tantas. ¿Cuánto podríamos hablar de esto con unos
panelistas tan importantes y con unas necesidades tan sentidas de quitar todas las trabas regulatorias. Pero quisiera, ya para terminar, porque tenemos un invitado internacional con diferencia horaria, pedirles a ustedes un mensaje final de cierre a cada uno, donde nos dejen un mensaje poderoso respecto de cómo seguir en esta discusión y cómo seguir en este debate a la luz de lo que habíamos planteado como preguntas individuales. Pues para escoger uno, voy a juntar ideas que creo que les escuché a todos, y es que en realidad sí considero que parte de lo que nos aqueja es que cuando miramos estos problemas los miramos con una óptica de silo. La academia con criterios de academia, el ejecutivo con criterios de ejecutivo, literalmente de ejecutar, el legislativo con criterio de que le cuenten si sacó las leyes, cuántas sacó, cuántas veces, etcétera. Y de alguna manera la sociedad civil se para afuera como si no fuera partícipe tampoco de estos procesos. Entonces, solamente para escoger uno, sí creo que cada vez más tenemos que operar como bisagras, como articuladores, para que entendamos que es que estos problemas nos aquejan a todos, que el tema de la competitividad suena a una cosa muy lejana, pero en últimas, la competitividad es el tiempo que pierde una persona que tiene que ir a rellenar el formulario físico de su EPS sin tener con quién dejar sus hijos en la casa y sin poder pedir permiso a veces en su día laboral. En consecuencia, este es un esfuerzo que debe ser de todos, y quienes encabezamos de alguna manera organizaciones que propenden por esto tenemos que mejorar en nuestra comunicación para involucrar a la gente en este esfuerzo y que se den cuenta que en realidad también les compete, porque afecta clarísimamente su día a día. Gabriel. Julián, yo quiero dividir mi mensaje final como en dos. El primero, un mensaje lleno de optimismo, de esperanza, es decir, a pesar de las dificultades, de los temores, de las complejidades que atravesamos, sin duda alguna este es un país muy especial y los colombianos tenemos capacidad de resiliencia, de adaptación, de luchar, es decir, aquí hay que llenarnos de esperanza y de ganas y de buscarle la comba al palo, como decimos nosotros. O sea, aquí hay que realmente seguir defendiendo este país que queremos tanto, este país que es de los ancestros, de nuestros abuelos, de donde nacimos, de nuestros hijos, un país que no nació ayer, Julián. Nuestras instituciones tienen 200 años de vida republicana. Aquí ha muerto mucha gente para lograr obtener lo que tenemos hoy, que no es perfecto, claro que no es perfecto, ningún país lo es. Pero nosotros hoy tenemos libertad, hoy defendemos la propiedad privada, y que tenemos amenazas, sí, hay que enfrentarlas con argumento, hay que enfrentarlas con determinación y carácter. Pero ese es un primer mensaje lleno de optimismo. En el Congreso de la República, digamos que hay personas que nos levantamos con amor, con pasión a defender tesis que creemos que nos contribuyen al final lo que quiere, que es la generación de riqueza. Al final el ciudadano lo único que quiere en su gran mayoría es trabajar y tener plática en el bolsillo. Tema de sentido común. Y lo segundo, Julián, un mensaje de reflexión al sector privado. El relacionamiento entre el sector privado y la clase política en Colombia, yo creo que hay que revisarlo. Recuerdo mi profesor de constitucional colombiano, el doctor Fernando Londoño Hoyos, nos decía en clase de constitucional: cuando uno no hace política, le hacen la política. Yo creo que yo confío enormemente en el sector privado. Creo que el sector privado, hoy más que nunca, es el llamado a defender la democracia colombiana. Quizás no vamos a ser los políticos. Yo creo que el país confía plenamente en su sector empresarial, en sus empresarios. Y cuando me refiero a empresario, hablo desde el señor que vende chontaduro en la calle, al de la tienda de barrio, como a la gran empresa. O sea, porque aquí nos resolvieron que es que no, los empresarios son los ricos. No. Cuando me hablo de empresario es el que vende en una chacita dulces. Ese es un empresario que está demostrando que el libre mercado funciona, que la oferta y la demanda funcionan. Yo sí creo que nos tocó involucrarnos, o les tocó al sector privado involucrarse en la política con P mayúscula. El ser humano es político por naturaleza, y ese relacionamiento no puede ser un relacionamiento vergonzante.
tiene que ser un relacionamiento para defender las instituciones de este país que, vuelvo y repito, tienen 200 años de historia y 200 años que nos han garantizado, con todos sus problemas y con todas sus dificultades, lo que hoy tenemos. Y este país de hoy es mucho mejor que el de hace 50 años, a mí no me cabe la menor duda. Este país de hoy es mucho mejor que el de hace 15 o 20 o 30 o 100 años, que obviamente faltan cosas, faltan reformas, pero aquí estamos, trabajando todos los días por Colombia, porque Belén y Pedro, Belén es mi niña de 3 años y medio y Pedro tiene 11 meses, y los niños de Colombia están esperando que nosotros les dejemos un mejor país de lo que nos tocó. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Mauricio. Bueno, para cerrar yo quiero decirle esto a las nuevas generaciones, a todos los colombianos, y es que esto depende de nosotros y nadie más que nosotros. Si no nos metemos con la política se mete con nosotros y al final este es el ejercicio que tenemos que hacer, en un ejercicio electoral responsable, en un ejercicio de creer que nosotros sí podemos transformar el país para vivir en el país que queremos y no tener que vivir en el que nos dejaron. Hablo por esas nuevas generaciones, por estos estudiantes a los que les doy clase constantemente, a mis emprendedores, les digo, nosotros podemos sacar esto conjuntamente, poder llegar a consensos y poder construir lo que necesitamos en paz, con diálogo abierto, con un debate transparente, pero sobre todo con las ganas y propuestas de transformar el país, porque es que si nos quedamos criticando, hablando de que los de allá, pues resulta que los de allá están allá por nosotros y nosotros somos los que tenemos que garantizar que quienes están allá tengan el mismo nivel que nosotros los ciudadanos, es decir, hay que trabajar por propuestas serias que podamos llevar al Congreso. Los ciudadanos tienen la capacidad de influir en cada una de las decisiones que se toman allí, pero eso se hace participando, eso se hace dialogando, se hace construyendo en paz, pero sobre todo planteando la agenda, porque es la ciudadanía la que tiene que plantear esa agenda de necesidades para poderse hacer oír, para transformar las instituciones y para lograr ese cambio que tanto nos hemos imaginado y que hoy las nuevas generaciones están conscientes y han venido trabajando. Nosotros tenemos que lograr además que la abstención electoral disminuya en un país que tiene la posibilidad y la madurez para tomar sus propias decisiones por medio de ese acompañamiento ciudadano y por medio de esa participación propia. Así que esto tiene muchísimo arreglo, esto tiene un futuro espectacular, lo han demostrado las cifras. Creo que los países de América se han sorprendido con Colombia. El crecimiento y la reactivación se dio más rápido de lo que esperábamos, porque Colombia es un país de gente trabajadora, de gente maravillosa, de gente con ganas, con capacidad de resiliencia, pero con ganas de un cambio profundo que nos permita avanzar en lo que a cada uno le preocupa, que es el acceso a oportunidades, que es la equidad y que es la igualdad. Así que yo, con un mensaje de mucha esperanza, de mucha fe, le digo a los colombianos, esto siempre se va a poner mejor, pero cada vez tenemos que estar más comprometidos a cambiar el sector privado, la academia, los jóvenes y todos los colombianos caminando hacia ese mismo objetivo en paz, insisto en paz, porque no podemos permitir que la violencia siga traspasando fronteras que nos hacen mucho daño a cada uno de nosotros. Así que con esperanza y con felicidad y con agradecimiento, además asombrado de que podamos hacer estos eventos híbridos, virtuales y presenciales que demuestran que cada vez la tecnología nos abre más puertas, más posibilidades y que la reactivación se está dando para quienes están hoy presencialmente. Bueno, pues 3 grandes colombianos a quienes les agradezco muchísimo su participación y cómo están abocando esta sociedad de una manera renovada, creativa, inspiradora. Se me ocurría ahora, escuchándolos, cuál podría ser un cierre, y yo diría, una primera consideración en donde claramente no podemos, el sector empresarial, ignorar las condiciones de la política. Es decir, estamos en un momento donde hay que atravesar ese río y verdaderamente ponernos a trabajar con todo el respeto, pero con toda la claridad en hacer esa política con P mayúscula, como dice Gabriel. Y en segundo lugar, yo diría, y lo decía Ana Fernanda, es que me genera un poquito de escarapela, de erisipela, me genera que poner una ley para restringir las leyes. Entonces, quizás deberíamos buscar desde el sector privado, y lo digo con el Consejo Privado de Competitividad, con FECámaras, hacer un gran pacto en donde nosotros logremos determinar con el Congreso y quizás con otras instituciones del Estado este tema del regulatorio, que tenga esas condiciones mínimas de calidad, de impacto económico, de efectividad, de cumplimiento final, que
que se han mencionado aquí. Y de pronto ese sería un magnífico, no podemos renunciar como sociedad, como institucionalidad, como lo decía ahora el gerente de Invamer, a renunciar a nuestra posibilidad como institucionalidad de participar de un pacto e incitar un pacto que conduzca a algo tan fundamental. De manera que mil gracias y quiero decirles a todos los que están participando que lo que viene también es muy importante. Gracias.